Hola, soy Paco Rada y les agradecemos que nos acompañen en este podcast de la programa Comentando las Escrituras. Estamos, como siempre, el hermano Jesús Conrado y su servidor compartiendo estas lecciones. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano Paco, y buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos a un podcast más de aquí de Comentando las Escrituras. Hoy estamos hablando, hermano, del tema acerca de ¿hay salvos en todas las iglesias? Y cuando pensamos en esta pregunta, pues el deseo es que la respuesta sea sí, ¿no? Porque suele parecer agradable y hasta razonable pensar en que debe haber salvos en todas las iglesias, porque en todos los grupos religiosos hay gente buena y sincera, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se hace esta pregunta, la mayoría de la gente diría, claro que sí, debe haber salvos en todas las iglesias, pero ¿qué dice la Biblia? Ese es el asunto que nos toca contestar a la luz de las escrituras y no de acuerdo a nuestro gusto y preferencia, ¿no? ¿Qué podemos contestar al respecto? Entonces, para principio de cuentas, hermano, que cuando hablamos de hay salvos en todas las iglesias, siempre es bueno observar las palabras que usamos en esa pregunta. Y la primera pregunta que haría yo sería, ¿qué significa ser salvo? Es decir, ¿qué significa tener salvación? ¿De qué se trata la salvación? Sí, bueno, cuando si hablamos de ser salvos, pues obviamente estamos hablando de aquel que ha obtenido la salvación, ¿no? Ujú, Y hay que pensar a qué se refiere la Biblia cuando habla de la salvación. La salvación, a veces es un concepto que se refiere a la vida misma, ¿verdad? Físicamente ujú, hablando. ujú. Pero dependiendo del contexto, la mayoría de las veces se refiere a la salvación del pecado, a ser libres del pecado para poder aspirar a una vida eterna en el cielo. Creo que ese es el concepto con el que pudiéramos definir la salvación. La salvación, de hecho, ha sido siempre un tema que ha estado girando alrededor de la humanidad desde la antigüedad, no solamente entre el pueblo de Dios, sino también entre los pueblos que no eran del pueblo de Dios. Por ejemplo, los filósofos griegos en la antigüedad hablaban de la salvación también, ¿verdad? Claro, con otro concepto, con otra idea, pero siempre era el de saber que hay algo, el de entender que la vida del hombre no se limita a esta tierra, sino que siempre hay algo más, ¿verdad? Que siempre hay algo más después de la muerte y que algo tenemos que hacer para que después de la muerte estemos mejor que como estamos aquí en la tierra, ¿no? Pero cuando hablamos del concepto bíblico de la salvación, hermano, tenemos que empezar primero por definir cómo es que Dios nos ve a nosotros como seres humanos, ¿no? Sabemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, sabemos que hubo un tiempo en el jardín del Edén donde no hubo pecado, donde el hombre vivía en un estado de inocencia, pero tristemente el pecado entró en el mundo, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 12, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces, en ese mismo contexto de ideas, en Romanos capítulo 3 verso 9, Pablo, después de que hace una breve presentación acerca de cuál es la condición de los gentiles delante de Dios antes de que Cristo hiciera su obra de redención, y cuál era la condición del judío delante de Dios también antes de que Cristo llevara a cabo su obra de redención, llega a la conclusión en Romanos capítulo 3, verso 9, dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están
bajo pecado. Y luego sigue diciendo en el verso 10, porque no hay justo ni aun uno, citando el Antiguo Testamento, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos a una se desviaron, todos a una se hicieron inútiles, ¿no? Entonces, ese pasaje, hermano, lo termina, por ejemplo, en el verso 23 diciendo, así que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y todavía lo complementa en Romanos 6:23 cuando dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, a causa de que los hombres nos convertimos en pecadores, entonces es que necesitamos la salvación, ¿sí? No hay duda de que un día vamos a morir y que después de esa muerte vamos a tener que, ya no vamos a poder decidir por nosotros mismos qué vamos a hacer, sino que de acuerdo a la enseñanza de Cristo, si yo muero ahora, iré a un lugar llamado el Hades y ahí mi destino estará realmente definido, ¿no? O iré a un lugar de consuelo o iré a un lugar de tormento. La única manera que hay para que yo pueda ser librado de ese lugar de tormento y cuando Cristo venga y se lleve a cabo el juicio final, ir a lo que el Señor le llamó el infierno, al castigo eterno, es que yo haya obedecido el plan que Dios diseñó para la salvación, para mi salvación, ¿verdad? Entonces, la salvación tiene que ver con eso, ¿no? Con el que podamos ser librados de nuestros pecados para poder aspirar a una eternidad en el cielo, ¿no? Entonces, si vemos Romanos 3:9, y como ya lo mencionaste, en el capítulo 1, verso 18 en adelante, y luego el capítulo 2, bueno, el capítulo 1, verso 18, hasta terminar el capítulo, presenta a un mundo gentil bajo pecado, ¿verdad? Y luego en el capítulo 2 y parte del capítulo 3 presenta a los judíos también, aun cuando tenían la ley de Dios, siempre estaban bajo pecado. Y y ya en el capítulo 3 verso 9 encontramos a un mundo bajo pecado. Todos son declarados, acusados como pecadores. Y en esa condición están perdidos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de salvación, tenemos que mirar la otra parte, el estar perdidos, ¿no? Y recuerdo lo que Jesucristo dijo en Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, un mundo perdido que necesitaba salvación, salvación de la esclavitud del pecado, salvación de pensar de las garras del diablo, hermano, también. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26, la parte del versículo 26 dice el apóstol Pablo, y escapen de los lazos del diablo en los que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ser salvos de esa condición y uh, con lo que estabas mencionando, ¿no? Hablar de la salvación eterna, que Cristo obró en la cruz del Calvario y que está disponible a nosotros y que pues ahora nosotros debemos aprovechar esa bendición. Entonces, sí, bueno, entonces la salvación de la cual Cristo vino a ofrecernos y vino a ser posible, ahora está disponible a todos los hombres. Y cuando pensamos, hermano, entonces en la iglesia, cuando pensamos, porque estamos hablando de si hay salvos en todas las iglesias, ¿qué es la iglesia? ¿Qué podemos entender como iglesia a la luz de las escrituras? Sí. Yo creo que esa es otra parte importante que también necesitamos definir, ¿verdad? Para Ujú, contestar la pregunta si hay salvos en todas las iglesias. Entonces, ¿qué es la iglesia de acuerdo a la Biblia, verdad? Bueno, la iglesia es descrita, por ejemplo, como el cuerpo de Cristo, en Romanos capítulo 12, también primera a los Corintios capítulo 12. Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. ujú. La iglesia es el cuerpo de creyentes, ¿verdad? Creyentes que Cristo ha salvado. Ahorita tú lo mencionabas en Hechos 2:47, ¿verdad? El Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Entonces, la iglesia es el grupo de los salvos que forman el cuerpo de Cristo. Si pensamos en términos también bíblicos, también hay que decir, por ejemplo, lo que dice Hebreos 12:23, dice que es la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, Ujú. ¿verdad? Entonces, somos la iglesia es el grupo de creyentes que han logrado escribir su nombre en los cielos, obviamente a través de la obediencia al Evangelio, como lo veíamos en un programa anterior,
También la iglesia, por ejemplo, es descrito como el reino, el reino de Cristo, ¿verdad? En Colosenses 1:13, Pablo le dice a los de Colosas que ellos habían sido trasladados del reino de las tinieblas, de ese que hablábamos ahorita, en el que estamos los seres humanos, al reino de su amado Hijo, ¿no? Y la iglesia es descrita también en la Biblia como aquello que es propiedad de Cristo, ¿no? De hecho, antes de que la iglesia existiera, recordemos la plática que Jesús tuvo con sus discípulos y Jesús les pregunta a todos, sin excepción, ¿quién dice la gente que es él, verdad? Y empiezan a responder lo que, sin duda alguna, los rumores que ellos oían en las pláticas con la gente que los rodeaba o que los acompañaba en el trabajo evangelístico de Jesús y sus apóstoles. Y Ujú. decían, bueno, algunos dicen que eres Elías y otros dicen que tal vez seas Juan el Bautista que ha resucitado, etcétera. Y entonces Jesús hace una pregunta más directa, ¿verdad? Y les dice, ok, bueno, eso es lo que dice la gente, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Verdad? Entonces, al Señor creo que le interesaba que ellos entendieran quién era Él, ¿verdad? Por las razones de que ellos eran los que habían andado con Él desde el principio. Y es que entonces encontramos la respuesta de Pedro, ¿no? Que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice a Pedro que es bienaventurado, ¿verdad? Que es bienaventurado por ello, por haber hablado con verdad. Y dice, porque esto que te lo reveló mi Padre, ¿verdad? Ujú. Entonces, Pedro había entendido que Jesús era el Hijo de Dios, que era Dios mismo por lo que había visto en Cristo, por lo que estaba pasando, por sus enseñanzas, etcétera. Y Jesús llega a este punto donde le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sabemos que esa roca se refería a la confesión que Pedro acababa de hacer de que Cristo es el Hijo de Dios, dice, edificaré mi iglesia, mi Ujú. iglesia. Entonces, esa es la ocasión cuando Cristo habla de la iglesia como propiedad de él. Hechos 20:28, Pablo les dice a los ancianos de Éfeso que ellos eran los obispos que estaban cuidando la iglesia que Cristo había ganado con su propia sangre, ¿no? Entonces, la iglesia es algo que le pertenece a Cristo porque Él lo compró con su propia sangre. Pero al mismo tiempo, hermano, ahí mismo, Jesús, después de que le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice, y a ti te daré las llaves El del reino. reino de los cielos. Entonces, la iglesia también es el reino de los cielos, como leímos ahorita, como decíamos ahorita en Colosenses 1:13, donde Pablo dice que trasladados de las tinieblas fueron puestos en el reino de su amado Hijo, ¿no? Ese reino de los cielos. Es lo mismo que encontramos en Mateo capítulo 3, verso 1, cuando se nos habla de Juan el Bautista empezando a predicar y empezando a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el establecimiento de ese reino, que es la iglesia, estaba por ser establecido. Y cuando vemos a Jesús también empezando su ministerio, en el mismo Evangelio según Mateo capítulo 4, verso 17, Jesús, Ujú. Mateo dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a hablarles acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Ujú. Entonces, la iglesia, pues es el reino de los cielos, la iglesia es lo que Cristo compró con su propia sangre. La iglesia es el lugar donde Cristo mismo pone a los salvos. El lugar en la iglesia es la congregación de los primogénitos escritos en los cielos. ¿Qué no es la iglesia? Bueno, la iglesia no es el lugar donde nos reunimos, ¿verdad? Eso hay que tenerlo No es el edificio. claro, no es el edificio, ¿verdad? No es el edificio, sino que la iglesia somos el cuerpo de personas, el grupo de personas que hemos obedecido el evangelio, ¿no? Entonces, este, en respuesta a la pregunta si hay salvos en todas las iglesias, bueno, habría que entender primero qué es la salvación, pero también entender qué es la iglesia, ¿verdad? Básicamente. Y bueno, iglesia también es una palabra transliterada, ¿verdad, Ujú. hermano? También es una palabra transliterada del griego que eclesía, ¿no? Que significa los llamados fuera. Entonces, también somos los llamados de Dios. Somos los llamados Amén. de Dios. Y Dios nos llama por medio del Evangelio, segunda a los tesalonicenses, ¿qué? 2:14. 2:14. Ujú. Bueno,
Entonces, la iglesia y la salvación están conectadas, Ujú. ¿verdad? Los salvos están en la iglesia y no hay nadie que no esté en la iglesia que pueda ser salvo, ¿no? Si todos los salvos están en la iglesia. Pero, y tú hablas ahorita, hermano, de Cristo compró su iglesia en Hechos 20:28, que la ganó con su propia sangre. En Mateo 16:18 dijiste que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Entonces, mirando el mundo religioso en el que vivimos, hermano, tendríamos necesidad de preguntarnos también, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias hay? Porque en la Biblia, ¿verdad? Porque si lo miramos ahorita, pues son muchas, no sé el número, pero son muchas. Pero en la Biblia, ¿cuántas iglesias hay, hermano? Bueno, si recurrimos a las escrituras, bueno, podemos empezar por Mateo 16, 18, donde Jesús prometió establecer su iglesia, ¿verdad? Singular. En singular, una sola. Ujú. Entonces, partiendo de eso, la respuesta lógica es que hay, en la Biblia encontramos una sola iglesia. Entonces, la pregunta es si esa sola iglesia es la única que debe de existir o hay lugar para más iglesias, ¿sí? Bueno, discúlpame, en Romanos 16:16 y en Apocalipsis capítulo 1 Ujú, también se usa el término en plural, ujú. iglesias. ¿Qué es la diferencia entre iglesia en Mateo 16:18 o Hechos 20:28 con iglesias de Romanos 16:16 que dice, os saludan todas las iglesias de Cristo? O cuando Juan escribe a las iglesias que están en Asia y menciona las 7 iglesias. Ah, ¿Cuál es la diferencia, hermano? sí, creo que principalmente cuando Jesús dice, estableceré mi iglesia Hechos 20, 28, Cristo compró la iglesia. Ujú. Bueno, el uso en singular es para referirse a la iglesia universalmente hablando, Ok. ¿verdad? Tú eres miembro de la iglesia de Cristo en Northside, aquí en Brownsville, Texas. Yo soy miembro de la iglesia de Cristo en Monterrey, en Sierra Ventana. Y en ese sentido es en el que se refirió en Romanos 16, cuando Pablo dice, os saludan todas las iglesias de Cristo, Ujú. no porque hubiera diferentes iglesias, sino es una sola iglesia, pero estaba haciendo referencia a las diferentes congregaciones que había en diferentes lugares. Estaba hablando de ubicaciones geográficas, ¿no? Ujú. Mira, por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos que Pablo escribe una carta a los hermanos de Tesalónica y dice a la iglesia de los tesalonicenses, ¿verdad? Está relacionado ahí con ese grupo de personas que eran parte de esa ciudad, ¿no? Usa el gentilicio, ¿verdad? Los Ujú. tesalonicenses. Era la iglesia que estaba en Tesalónica. Eh, Hablando ya más de manera geográfica, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, verso 2, si mal no estoy, es donde dice a la iglesia que está en Colosas, Colosas. ¿verdad? Igual podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, verso 1 al 3. Ahí ahora llama a la iglesia de Dios, Ujú. ¿verdad? Ujú. ¿Era diferente a la iglesia de Cristo? No, No. es simple y sencillamente la iglesia que es de origen divino, ¿verdad? Es una iglesia divina. Romanos 16, las iglesias de Cristo. En Gálatas 1, 1 y 2 habla de las iglesias que estaban en Galacia, ya no de una ciudad en particular o de una ubicación geográfica en particular, sino de toda una región. No, pues, así es cuando encontramos nosotros el término iglesias de manera plural, pero refiriéndose a una misma iglesia, pero en diferentes ubicaciones geográficas, ¿no? Pero entonces cuando hablamos de si hay salvos en todas las iglesias, tenemos que preguntarnos esto, ¿cuántas iglesias hay en el Nuevo Ujú. Testamento? ¿Verdad? ¿Cuántas iglesias hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas iglesias hay de acuerdo a la Biblia? Y la respuesta es que es Una sola. una sola, ¿no? Entonces, Cristo murió por su iglesia, ¿verdad? Cristo compró su iglesia, Cristo estableció su iglesia y a veces nos preguntan, ¿verdad? Bueno, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y a qué iglesia perteneces? Soy miembro de la iglesia de Cristo, ¿verdad?
¿Pero a qué denominación? A ninguna denominación, Ujú. ¿sí? Porque el término Iglesia de Cristo, o la frase Iglesia de Cristo no es un nombre, sino que indica de quién somos Una propiedad, propiedad, sí. ¿verdad? De quién es la iglesia. La iglesia es de Cristo, ¿no? Por eso en la mayoría de los lugares de reunión que tenemos en nuestros edificios, en español, casi la mayoría le ponemos, aquí se reúne la Iglesia iglesia de de Cristo. Cristo, ¿verdad? Ujú. El grupo de personas que están reunidos ahí pertenecen a esa iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Entonces, si nosotros decimos o preguntamos si hay salvos en todas las iglesias, pues lo primero que tenemos que responder es cuántas iglesias hay de acuerdo a la Biblia. Y de acuerdo a la Biblia hay solo una iglesia. Entonces, los salvos están dentro de esa iglesia, ¿no? Bueno, sí, por eso te preguntaba, alguien podría decir, bueno, sí, Cristo compró una iglesia, pero la Biblia también menciona iglesias en Ujú. plural, y aunque somos diferentes grupos religiosos con diferentes enseñanzas y prácticas, pero finalmente somos la iglesia en términos generales. Pero se oye, ah, Se oye bonito y se oye bien. pero, pero, ¿qué tan cierto es? Un hermano comentaba que, ¿qué tal si anduviéramos caminando por la ciudad de Jerusalén, en el primer siglo y pasáramos por ahí, alguien nos preguntara, "Oye, ¿de qué iglesia son ustedes?" Y no sería, no sé, no sería extraño que nos preguntaran de qué iglesia son, porque pues nada más había una. Nada más había una, nada más esa es. Entonces pregunté, ¿por qué? ¿Por qué tendrías que hacerme esa pregunta si nada más hay una sola iglesia? Bueno, en el primer siglo, desafortunadamente, 20 siglos más tarde o 21 siglos más tarde, pues se han multiplicado los grupos religiosos y eso confunde, eso este, ah, no da confianza para que la gente quiera buscar la iglesia en particular, porque dice, pues, ¿cuál de todas es la buena, no? Y bueno, este, basta, hermano, y como estamos diciendo al principio, en todos los grupos religiosos hay gente, no lo dudo, no los conozco a todos, no podría decir con conocimiento, pero no dudo que hay gentes honestas, sinceras, que quieren servir a Dios. Pero la pregunta aquí sería, hermano, ¿es suficiente ser sincero en tu deseo de servir a Dios que es, para que Dios te conceda la salvación? ¿Es suficiente ser sincero para estar bien con Dios? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque yo también pienso igual que tú. O sea, puede haber gente muy sincera y no lo dudo que la haya. Conozco personas que Ujú. son sinceras y tienen ese deseo de agradar a Dios y de seguir una vida conforme a las reglas de Dios, pero tristemente no están en la iglesia del Señor. Entonces, a veces las personas piensan que por su sinceridad, por su honestidad, por sus obras también que Ujú. tienen, van a poder tener la salvación. Entonces, si nos preguntamos si la sinceridad es suficiente para que esté yo en cualquier grupo religioso, pueda ser salvo, la respuesta es que no. La respuesta No. bíblica es que no, ¿verdad? La sinceridad no es suficiente. Y yo quiero hablar de dos casos muy claros. Uno es el de Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo de Mm. Tarso no era parte de la iglesia, pero era una persona muy sincera en lo que hacía. Inclusive, él mismo lo dice, ¿no? Yo con Ujú. limpia conciencia he vivido delante de los hombres siempre. Y lo dice en el contexto donde está contando lo que él había hecho antes, pero aclara que lo que él hacía antes de perseguir y entregar a la cárcel a los cristianos y torturarlos, etcétera, lo hacía porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. No tengo duda que hay muchas personas que están en grupos religiosos que el hombre ha fundado que creen que están haciendo lo correcto delante de Dios. Pero Pablo era sincero en lo que hacía. De hecho, Mm. también cuando escribe a los Corintios, también les dice, ¿verdad? Yo
este, no tengo nada de qué, mi conciencia no hay nada de que me acuse, pero aún por eso, no soy yo el que me juzga, sino el que me juzga es el Señor. Es correcto. Entonces, usted tal vez puede sentirse que está bien delante de Dios, la persona puede experimentar emocionalmente que está bien delante de Dios porque es sincera, porque está buscando agradar a Dios, puede tener una conciencia limpia, pero la que lo va a juzgar es el Señor, no es la conciencia del hombre, ¿verdad? Otro ejemplo que tenemos también de personas sinceras, Cornelio, ¿verdad? Cornelio también en Hechos capítulo 10, ¿verdad? Era un hombre temeroso de Dios. Ujú. Además, hacía limonas al pueblo y era reconocido por las personas judías como alguien que era un buen hombre Con toda y su con casa. toda su casa, ¿verdad? Creo que hasta vivía mejor que algunos Sí, que somos cristianos, yo estoy ¿no? seguro que era mejor que yo, hermano. Es posible que igual que también igual que yo, o sea, es Ujú. muchísimo mejor que yo, ¿no? Entonces, sin embargo, tuvo que predicarse el evangelio, así como a Pablo se le tuvo que aparecer el Señor y mandarle a Ananías para que le predicara el evangelio, y así como Pablo fue bautizado para el perdón de sus pecados y fue añadido a la única iglesia que existía en ese tiempo, así Pedro también dijo, ¿verdad? Alguien puede impedir el agua para estos sobre los que ha caído el Espíritu Santo como cuando nosotros al principio, Exacto. ¿verdad? También Cornelio y su casa fueron bautizados y fueron añadidos por default a la iglesia que Cristo edificó, lo que nos enseña que su sinceridad no era suficiente, ellos necesitaban la salvación, ¿sí? Entonces, si preguntamos si hay salvos en todas las iglesias, bueno, en primer lugar, la Biblia habla de una sola iglesia. En segundo lugar, no hay salvos en todas las iglesias porque, de acuerdo a la Escritura, hay solamente una iglesia. Y además, porque aunque las personas sean muy sinceras y sean muy honestas y lo hagan de todo corazón, tenemos ejemplos en la Biblia de personas que fueron así y sin embargo necesitaron ser añadidos a la iglesia que Cristo edificó. Interesante en el caso de Pablo, ¿no, hermano? Interesante en el caso de Pablo que, sí, él dice en Hechos 23:1 que él siempre ha vivido con una limpia conciencia, una buena conciencia delante de Dios, ¿no? Este, pero con esta buena conciencia cometió muchos errores, Ujú, cometió muchos errores, se convirtió en un cazacristianos, en un blasfemo, en un injuriador. Pero él decía, después le dijo en Hechos capítulo 26, versos 9 al 11, pero yo creía mi deber, yo pensé que estaba haciendo lo que ujú, era correcto, y seguía lo que su conciencia le dictaba, pero después reconoció, ¿no? ¿Recuerdas cuando escribió la carta a Timoteo en el capítulo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos 13, 14, 15? Él dice que lo hizo por ignorancia e incredulidad, él lo hizo por ignorancia. Entonces, es cierto, la sinceridad no es suficiente, la sinceridad no es suficiente, uno tiene que venir a las escrituras y ver cómo es que, primero si hablamos de la salvación, cómo es que puedo ser salvo, debo ser salvo, ujú. cuál es lo que Dios dice respecto a la salvación y una vez que Dios nos salva, al mismo tiempo nos añade a la iglesia, ¿no? Porque el texto dice en Hechos 2:47 que el Señor añadía a la iglesia los que se iban salvando o habían de ser salvos. O sea, no es nadie más, es el Señor. Cuando ya hemos recibido la salvación, el Señor nos añade a la iglesia. Tendríamos que preguntar entonces, hermano, bueno, a lo mejor la gente que nos escucha va a preguntar, ok, y si ustedes dicen que necesita ser salvo para estar en la iglesia y que solamente hay una iglesia y en esa iglesia están los que son salvos, ¿cómo es que llegaron a ser salvos para estar en la iglesia? ¿Cómo es que llegas a ser salvo? Cómo es que llegas a ser parte de esa iglesia, hermano? Porque hay muchas ofertas de Ujú, cómo ser salvos. Levanta tu mano, haz esta oración, sé bueno, adquiere conocimiento. Son muchas propuestas de cómo poder ser salvo, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es que uno puede ser salvo, hermano? Ser añadido a la iglesia y así poder estar
en el grupo de los que van a ser salvos? Sí, bueno, creo que esa es la pregunta más importante, ¿no? Este, hay que seguir el modelo de iglesia que tenemos en el Nuevo Testamento. Dios fue es tan claro, fue tan sabio y es tan claro en su revelación que tenemos del Nuevo Testamento que no dejó fuera nada. Y Ujú. cuando uno lee el Nuevo Testamento, pues uno puede encontrar el modelo de iglesia que había ahí. Correcto. Vamos a encontrar nosotros cómo las personas venían a ser salvas, vamos a encontrar nosotros cómo la iglesia se organizaba, vamos a encontrar cuál era el rol de los apóstoles, cuál fue el rol de los apóstoles, vamos a ver cuál era el rol de los evangelistas, vamos a poder encontrar también cuál era el rol del varón, cuál era el rol de la mujer en la iglesia, vamos a encontrar cómo se adoraba a Dios en esa iglesia que se estableció y si hoy día, que nosotros hacemos lo que esa iglesia hacía, entonces podemos confiar que es la iglesia que el Señor estableció, ¿sí? Pero todo esto tiene que ver con la semilla que se nos sembró cuando nosotros, vinimos a ser cristianos, ¿no? Si se nos sembró la semilla pura del evangelio, sin duda alguna, lo que va a Los arrojar resultados. como fruto es la iglesia que Cristo edificó. Pero si se nos predicó un evangelio diferente del que encontramos en las Escrituras, probablemente lo que salió como planta no es un cristiano, ¿no? En Hechos capítulo 11 verso 26, viene que a los cristianos, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Solamente cristianos, ellos no tenían ningún otro nombre. Entonces, si las personas pertenecen a otro grupo religioso, bueno, yo tengo que hacerme dos preguntas. La primera, ¿es el grupo religioso al que yo pertenezco similar, es igual que la iglesia que aparece en el Nuevo Testamento? Y si no es, entonces algo no está bien. Ujú. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo este grupo religioso al que yo pertenezco fue establecido? ¿Verdad? Porque cuando uno va a la Biblia, uno encuentra que en el año 33, aproximadamente, en el día del Pentecostés, aproximadamente a las 9 de la mañana, la iglesia del Señor fue establecida. Si yo leo el libro de los Hechos, si yo leo las cartas del Nuevo Testamento, voy a encontrar qué creía, cómo las personas creían, cómo venían a ser cristianos, cómo adoraban a Dios, cómo deberían de vivir como cristianos, cuál era el rol, como dije ahorita, del varón, de la mujer, etcétera, en la iglesia. Y eso es lo que tendría que estar haciendo la iglesia hoy para ser la iglesia que Cristo edificó. Así que creo que esa respuesta, si encontramos esas respuestas o si damos respuestas a esas dos preguntas, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo se estableció este grupo al que yo pertenezco? Entonces, eh, voy a poder saber si realmente yo tengo la salvación que Cristo ha prometido, ¿verdad? Este, porque Hechos 2:47 es fundamental. No es uno el que se une a una iglesia, Sí, sino sí. es el Señor el que nos une a la iglesia, ¿verdad? Dice Hechos 2:47 que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Ujú. La pregunta es, ¿a cuál iglesia? Si solamente había una, ¿sí? ¿Y por qué dice la iglesia sin especificar cuál? Porque nomás era una, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que encontrar esa iglesia que aparece en las escrituras, sin decir que es la tuya, es la mía, sino sin ir a la Biblia y identificar esa iglesia y ver cómo se hacían, cómo recibían el perdón de sus pecados, cómo se eran añadidos a la iglesia, cómo adoraba esa iglesia, cómo se organizaba esa iglesia y la demás que el Señor Jesucristo dijo que esa iglesia ah, iba a ser permanente, o sea, no habría manera de que no existiera y no habría manera de que fuera destruida, Sí. porque iba a tener la protección del Señor Jesús. Entonces les invitamos a quienes nos acompañan en este programa
a que puedan seguir con nosotros escuchando estas clases y haciéndonos llegar sus comentarios, sus preguntas. Deseamos volver nuestros ojos a la Biblia siempre y encontrar las respuestas que necesitamos en la palabra de Dios y pensar en esto. Este, el grupo al que pertenezco se calza bien en lo que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, básicamente, en cuanto a la iglesia que Cristo edificó. Uno tiene que hacerse la pregunta, ¿de verdad puedo comprobar? No puedo sentir si soy salvo, porque no es asunto de sentir. Puedo asegurar a la luz de las Escrituras que soy salvo, que estoy en la iglesia que Cristo edificó. Si no es así, le invitamos a que se comunique con nosotros y si es posible que le podamos ayudar, canalizar para que usted conozca la iglesia del Señor. Para nosotros será un placer poder ayudar. Gracias por estar con nosotros y les esperamos en otro programa de Comentando las Escrituras. Gracias y recuerde siempre que la iglesia, es cierto, no hace otra cosa más que predicar la palabra para que las personas sean salvas, pero nadie que no esté dentro de la iglesia que Cristo edificó puede ser salvo. Dios les bendiga.